Hoy nos tocaría hablar, hoy la propuesta de hoy era hablar sobre voluntad y curación o voluntad de curación. El punto es comunicarnos un poco con cuál es el rol de la voluntad tanto en la salud como en la enfermedad, ¿no? Y la transformación de la enfermedad a la salud. En un poco la idea de este espacio. Yo estuve preguntando, bueno, como hago siempre, ¿no? Preguntándoles un poquito a ustedes qué interpretaban por voluntad, qué es lo que tenían como concepto, ¿no? Porque, bueno, en base a eso vamos a poder hablar de su rol y su papel en la curación, ¿verdad? Muchos me lo relacionaron con la iniciativa, con el ímpetu, con aquello que nos mueve a hacer una cosa u otra, ¿sí? Eso es como, en general, lo que recibí de respuesta de todos ustedes. Bien, eso está parcialmente acertado, ¿sí? Digo parcialmente porque la iniciativa no está tan estrechamente vinculada con la voluntad, ¿sí? Yo diría inclusive que la iniciativa es un hábito. Como habíamos hablado en un momento sobre hábitos saludables, el hábito de tener iniciativa es algo que uno puede realmente entrenar. Basta que uno tenga voluntad de entrenar el hábito de tener iniciativa. ¿Sí? Entonces, como vemos en este caso, la voluntad estaría un paso antes. La voluntad está muy asociada al deseo, ¿no? Como está ahí en esa, ¿no? Como medio se relaciona con el deseo, tiene esta cuestión. Si hablamos exclusivamente de la voluntad, entendemos que la voluntad, el objeto de la voluntad es el bien. Y cuando digo bien, no me refiero a bien en tanto bien moral, ¿sí? O sea, está bien, está mal, ¿sí? Bueno, de bondad. No me refiero a ese tipo de bien, sino el bien en tanto un objeto de deseo, ¿sí? Eso que, a mi entender, se convierte en algo constructivo, positivo para mí. No estamos hablando de la cualidad moral, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, tengo que entender que toda aquella cosa hacia lo que yo identifico como, lo que yo conozco o identifico como un bien para mí, hacia eso voy a dirigir mi voluntad. La voluntad, el objeto de la voluntad va a ser ese. Ahora la voluntad tiene como varios procesos y eso a lo mejor es lo que genera un poco de confusión. En una primera instancia, yo conozco, es decir, yo percibo, yo recibo información del exterior. En una primera instancia, es decir, podríamos de alguna forma decir que no puedo desear o no puedo querer aquello que no conozco, ¿sí? Ahora bien, la fuente de conocimiento no siempre son los sentidos, ¿sí? Muchas veces la fuente de conocimiento es la imaginación o alguna ideación o algo que alguien me dice pero yo no lo vi, pero eso ingresa a mí. ¿Sí? Bueno, en ese caso último sería a través de los sentidos, alguien me cuenta algo. Entonces, en este caso, el tema, digamos, lo que uno quisiera, a lo que uno quisiera tender, si vamos a hablar de voluntad en la curación, es la curación. O sea, el bien sería mi curación. La resolución de aquella indisposición que me hace sentir en un estado negativo para mí, ¿sí? Que me autopercibo con sensaciones y funciones desagradables, que son los síntomas, y todo eso constituye la enfermedad y es lo que yo trato de superar. Ahora bien, el tema ocurre cuando la enfermedad toma la voluntad. Es decir, toma como esa parte mía que decide. ¿Está bien? Y entonces ahí, ¿cómo sería? Si yo solo pensara que si yo pensara que hay algo que toma, una enfermedad que toma mi voluntad, entonces si yo asocio la voluntad con la curación, en principio debería decir que no es posible. Lo cual todos sabemos muy bien que no es cierto. Entonces, a mí me gusta como hablar, o sea, trato de decirlo de la manera más básica y criolla y simple, ¿no? Para que todos puedan irse con algo práctico, algo que ustedes puedan realmente asir, y que ustedes puedan decir, esto sí, esto es así, pasa. Como tratar de bajarlo lo más posible. Pero a mí me gusta como dividir, ¿no? Es decir, hay una voluntad, como podríamos decir, externa,
y hay otra voluntad que podríamos decir que es interna. ¿Sí? Podríamos decir que esta voluntad interna tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con la persona, tiene que ver con esa partícula, con esa esencia que encarna, que se instala en un organismo vivo. Esa voluntad interna, ¿bien?, no sería accesible a través de los sentidos, por supuesto, pero además no es algo que pueda enfermarse por cuestiones mundanas, materiales, orgánicas, por decirlo de alguna otra forma. Versus la otra voluntad, que es la que llamamos voluntad externa, digamos, que es esa voluntad que está un poco ligada a la cuestión psicofísica, que está un poco ligada al instinto. ¿Por qué no? ¿Por qué no decir que hay como una voluntad más baja, ¿no? Hay como unos deseos que son más relacionados con lo instintivo y unos deseos que están más relacionados con lo racional. ¿Bien? Sabemos que en el ser humano está como esa gran separación, ¿no? Que de alguna manera se nos presenta como algo muy complejo, misterioso, a veces por momentos inabordable, que es esta como separación entre la cuestión llamada espiritual y la cuestión llamada psicofísica, anímica, ¿sí? Pareciera como que son dos cosas diferentes. Entonces, cuando yo voy a hablar de la voluntad de curación, me voy a referir a esa voluntad interna, esa voluntad a la cual está en contacto directo con mi ser más íntimo, el cual no solo participa, ¿sí?, de mi vida, pero no puede ser susceptible de enfermarse con cuestiones orgánicas, como lo es la voluntad externa, ¿sí? Una voluntad externa que está dañada y que deriva en una falta de acción o de decisión es lo que se conoce como abulia, ¿sí? Componente, por ejemplo, de lo que se llama o que se conoce como depresión. Entonces, pero eso es la voluntad externa, no la voluntad más interna, ¿sí? Ahora bien, ahí dice una permanente dicotomía, ¿sí? Es así, es tal cual. Viktor Frankl, un gran neurólogo, psicólogo y psiquiatra, lo ha llamado un hiato es una separación, ontológico. Onto viene de ser, como hay un hiato, hay algo, hay una interrupción entre un mundo, que sería el más íntimo y espiritual, y un mundo externo. No es como un hiato, él dice que es un hiato insalvable, como que ante eso es como que no puedo entender el misterio de cómo se conectan esos dos mundos. Y sin embargo, convivimos todo el tiempo con eso. Y bueno, es muy difícil para los que hacemos, para los que tratamos y para los que estamos en el consultorio y atendemos personas, separar un poco, porque de eso se trata. Separar qué cuestiones tienen que ver con la voluntad más interna, que se cambian cultivando las virtudes espirituales, y qué cosas tienen que ver con la voluntad más externa, que no tienen otra forma de modificarse que no sea con un medicamento, en el caso de lo que nosotros sostenemos desde la homeopatía, ¿no? Con un medicamento de fondo que actúe constitucionalmente. Entonces, esta voluntad interna es la que va a interceder cuando hablo de voluntad de curación, no la voluntad externa que está como, puede estar alterada, y normalmente está alterada. De hecho, hay un gran homeópata norteamericano del siglo pasado, que se llama Kent, James Tyler Kent, que dice que la enfermedad básicamente se expresa como un disturbio en la voluntad y el entendimiento, ¿sí? Entonces, el entendimiento y la voluntad son los motores de la vida, digamos, ¿no? Lo que yo entiendo, lo que yo capto a través de los sentidos es la información que entra, esa información entra, se procesa en mi interior y eso va a generar una respuesta, pero yo no voy a poder responder más que limitado por lo que yo puedo entender. Entonces, si se altera la voluntad y el entendimiento, después se va a alterar el devenir de la vida, ¿no? Porque voy a entender cosas que están distorsionadas y eso me va a resultar en algo desagradable permanente que conocemos como enfermedad, básicamente, resumido en criollo. Ahora bien, hay un autor muy interesante que se llama Julián Marías que dice que este organismo, lo sostienen varios, Rudolf Steiner también es otro de esos que lo sostiene, pero este organismo es como una membrana, nuestro organismo físico es una membrana a través de la cual el espíritu penetra y se adentra en el mundo. Entonces, la membrana tiene esa capacidad de que a través de ella pasan información. Entonces, a través de los filtros de nuestro organismo es que llega a nosotros lo que está fuera nuestro, ¿sí?
Entonces, en la medida en que nuestros sentidos estén alterados, nuestra voluntad externa, que es la que va a responder con las cosas, lo que va a responder en ese encuentro con la realidad, también va a funcionar de manera alterada. De modo que no podemos contar con nuestra voluntad externa y decir, sí, la voluntad de curación tiene que ver con esta voluntad externa, porque no va a pasar. Porque es como pedirle a alguien que sufre de depresión clínica constitucional, pedirle, no sé, que se levante y vaya a hacer algo, pedirle que no esté triste, pedirle que... ¿No? No, porque hay algo que se apoderó de esa voluntad externa. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la voluntad, hablamos de la voluntad interna. Y aquí hay otra cosa interesantísima y súper importante de aclarar. ¿Por qué me pareció interesante hablar de esto? Porque, como siempre digo en todos los vivos, y digo siempre en general, hay una tendencia al reduccionismo. Es decir, agarrar conceptos que significan algo y reducirlos a su significado más lato, o más chato, más superficial. Con la voluntad ocurre lo mismo, para ambos lados. En este caso, un reduccionismo por exceso y un reduccionismo por falta, ¿sí? O por lo contrario, el exceso, falta, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Un reduccionismo por exceso sería un voluntarismo, es decir, todo lo que yo quiero o deseo lo puedo lograr si yo pongo mi mente en eso. Entonces, eso es parcialmente verdad, pero es parcialmente incorrecto, ¿sí? Y tiene que haber, carencia, gracias, tiene que haber hay como esta cuestión de que uno puede, a través de la meditación, o de cuestiones de espirituales y demás, lograr prácticamente todo, ¿sí? Inclusive sanarse. Lo cual, parcialmente, como decía, es correcto, pero hay que entender qué es lo que se dice cuando se dice eso. Porque no basta con querer, con desear el bien en tanto objeto, ¿no? Desear el objeto para adquirirlo. Porque entre el deseo, ¿sí?, y el objeto hay una serie de pasos. Entonces el voluntarismo se queda en el primer paso de la voluntad, que es el entender, el comprender. Yo quiero eso, ¿sí? Después de eso hay dos pasos más, que uno es la deliberación, ¿sí?, que tiene que ver con elegir, ¿sí?, qué de entre los objetos que representan eso que yo quiero es lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y después hay un tercer paso que es la acción. Entonces no basta con querer solamente, sino basta con entender que la voluntad es el motor de toda la serie de movimientos que yo voy a tener que realizar hasta lograr lo que quiero. Baste decirse que hay un cuento un chiste cuento de esa persona que naufraga y se queda en una isla, y entonces le pide a Dios que lo ayude, y Dios primero en realidad se queda varado en una isla, le pide a Dios que le ayude, pasa un barco y le dicen, che, ¿estás varado? ¿Querés que te lleve? No, yo le pedí a Dios que me ayude, me va a ayudar. Pasa el barco. Viene el helicóptero, che, ¿estás varado? ¿Querés que te lleve? No, yo le pedí ayuda a Dios, confío en que Dios me va a ayudar, porque así lo deseo. Bueno, pasa el tiempo, el tipo se muere de hambre, sube al cielo y le dice a Dios, che, yo te pedí ayuda y no me ayudaste. Y Dios le dice, ¿cómo que no? Te mandé un barco, te mandé un helicóptero, ¿no? O sea, el punto está en que no basta solo con desearlo para que se haga realidad. Porque el deseo no es lo que tiene el poder. Porque si no, yo estaría, como suele ocurrir en la modernidad, estaría depositando el poder en el afuera. Si yo lo deseo, entonces el afuera me lo tiene que plantar, me lo tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, ¿en qué aspectos de mi vida yo tiendo a caer en el voluntarismo? Hablo sobre todo de personas que a lo mejor tienen un trabajo espiritual, tienen un camino de meditación y demás. ¿En qué aspectos de mi vida yo me quedo en el deseo o en la deliberación? ¿Sí? La deliberación tiene que ver con no poder elegir el curso de acción, como poder, ¿sí? La voluntad ahí está funcionando. El tema es que no está logrando traspasar todas las etapas hasta la acción. Porque una cosa es la voluntad y otra cosa es la acción, ¿sí? Porque yo puedo querer muchas cosas, pero no hacerlas todas, ¿sí?
Entonces, eso es importantísimo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando, incluso con colegas, a veces hablo, ¿no? El tema de si el paciente no quiere curarse. No, bueno, no es que el paciente no quiere curarse. El paciente a lo mejor quiere curarse, pero como dijimos que la voluntad depende de lo que yo sé y lo que yo entiendo, yo no puedo querer lo que no conozco, yo tengo que poder decirle a esa persona, tengo que entender que esa persona tiene que conocer las posibilidades y entender que de elegir una va a depender de ella el movimiento. Parte. ¿Sí? Porque después, por supuesto, está el trabajo del médico, ¿no? Que tiene que hacer un diagnóstico correcto, indicar el medicamento correcto, etc. ¿Está bien? Entonces, ese sería como el voluntarismo por exceso. Si yo pongo todo el poder en la voluntad, y la voluntad lo es todo, como si fuera algo que está ajeno a mí y yo no tuviera que moverme. ¿Bien? Entonces ahí, como bien dicen, sí, encender el motor no significa ponerse en marcha. Es tal cual, es eso. La voluntad sería prender el motor y tener la dirección. ¿Bien? Ahora, el poner primera y acelerar ya es la acción. Entonces, a la voluntad se le van a seguir una serie de acciones. Una serie de puestas en marcha de cosas que yo tengo que hacer. ¿Por qué tengo? Porque las quiero hacer. ¿Sí? En un momento yo les he dado el ejercicio, ¿no? De pensar, cuando están diciendo, no tengo que hacer, reemplacen por quiero a ver qué pasa. Entonces van a empezar a ver que la voluntad y el deseo se empiezan a mezclar con los deberes y empiezan a aparecer las contradicciones que me sitúan a mí en la plena responsabilidad de hacerme cargo de que lo que estoy haciendo lo estoy queriendo, y si lo estoy queriendo tengo que hacerme cargo de que lo decidí. Porque esa es la otra cuestión que tiene la voluntad y la acción. Pareciera como que cuanto yo más me paro en la voluntad y menos en la acción, menos me toca ser responsable de lo que sucede. Porque, bueno, no se dio, no pasó, o pasó, pero no, ¿sí? Porque eso por un lado. Por otro lado está el problema que ocurre en el ámbito médico, ¿no? Esta cuestión de quitarle total, ¿no? Como diciendo, el paciente no importa si quiere o no quiere, yo le puedo dar una medicación y el medicamento le va a hacer efecto lo mismo. Sería como por carencia, el reduccionismo por carencia. Bueno, ese claramente no hace falta que explique por qué, quiero creer, ¿no? Porque no es aplicable, no es correcto. El punto está en que la voluntad de la curación lo que tiene que primero suceder es comprender qué es lo que quiero. Comprender qué es lo que quiero. Y eso lamentablemente eso lamentablemente depende mucho de uno, ¿no? Y depende también de la persona que me va a ofrecer. Perdón que me tildé, pero estaba leyendo algo. Que la persona que va a ofrecer la curación en este caso sería. ¿Sí? Ahí me preguntan qué pasa cuando tenés voluntad, haces todo y no resulta y llega al final. Como dije al principio, si nosotros pensamos que porque yo lo deseo y hago todo, sí o sí voy a tener éxito, estoy volviendo a caer como en el voluntarismo, ¿no? Es decir, pero si yo lo quiero y lo deseo y pongo todo, ¿por qué no se da? ¿Sí? Responder el por qué, yo no puedo. ¿Sí? Yo no puedo. ¿Por qué? Porque es algo que excede a mi capacidad de conocimiento. Excede a todo lo que yo pueda plantearme de cómo son las cosas de la vida, de cómo funciona la naturaleza. Nosotros, cualquier persona, médico en particular, que intente explicar los misterios de la vida de manera tan coloquial y tan sencilla, simplemente va a caer en un error. ¿Bien? Por eso yo no puedo, nunca yo puedo saber el final de todos los procesos. Jamás. Ni de los buenos, ni de los malos. Lo que sí yo puedo saber es cuando yo estoy haciendo todo lo que de mí depende. Y eso es algo que tiene que ver con una cuestión de entrenamiento espiritual en ese sentido. O sea, uno sabe que yo siempre le digo a mis pacientes, lo único que yo puedo ofrecer de mí es el compromiso, ¿sí? Y mis conocimientos. Pero después hay algo que está fuera de mí y que yo no domino. Y nunca lo voy a poder dominar. Pero nunca. ¿Sí? Eso es así. Porque bueno, es como hablamos al principio, es esta dicotomía, esta cosa, este hiato ontológico entre aquello espiritual que puedo entender y el otro que no puedo, no lo puedo
No lo puedo nunca vincular del todo. Siempre me van a quedar huecos. Entonces, cuando yo hablo de la voluntad de curación, tiene que ver con lo siguiente. Y por eso es que es este el vivo, ¿no? Porque ya meternos de ahí de lo que estoy hablando, meternos más profundo sería como entrar en un ámbito de la filosofía y de la metafísica y demás, que creo que no les va a servir a ustedes ni a mí. ¿Por qué? Porque da mucho para hablar de esto, ¿sí? Da muchísimo para hablar. Entonces, lo que yo quiero es de acá para adelante. Quiero como poder dejarles algo que ustedes puedan así decir, bueno, me llevo esto. Y es no identificar voluntad con lo que deseo, con lo que quiero, igual éxito o igual todo lo que tengo que hacer. ¿Sí? No identificar la voluntad con un igual a la acción. No es lo mismo. Yo lo pondría de esta manera. Primero está la voluntad y después está la acción. No están al mismo nivel. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿a qué voy con esto? Lamentablemente culpa es del sistema médico, ¿sí? Hegemónico, ¿sí? En el cual ha ido como tomando una actitud paternalista, decir, bueno, yo sé qué es lo mejor para vos. Yo sé qué es lo que tenés que hacer. Y entonces esto como se ha ido construyendo a lo largo de los años, de los siglos, diría yo, pues esto es muy viejo, no es de ahora. Y entonces hay una cuestión de, cuando uno va a la consulta, de entrega total al médico y como que mi salud ya no depende de mí, depende del que estudió. Y ahí es donde está el error. Porque la voluntad de curación no termina con la acción de asistir al médico. Quiero curarme. Voy a ir al médico, voy a este médico. Me siento, tengo la consulta. Ahí no termina. ¿Sí? Ese es el paso número 1 de X, porque cada proceso es individual, ¿no? Digamos, no son ni 2, ni 3, ni 5, no sé, a lo mejor es 1, a lo mejor son 2, a lo mejor son 10, a lo mejor son 20, no lo sé cuántos pasos, pero es el primero. Entonces, el propósito de esto es entender que la voluntad es algo que también se puede, la voluntad interior, es algo que también se puede entrenar. ¿Sí? Porque son virtudes, son cosas que se van convirtiendo en virtudes. Cultivar, es como yo siempre digo, cultivar las virtudes, las herramientas del espíritu. Nosotros venimos dotados de herramientas, ¿sí? Físicas, mecánicas, como son la pinza digital, como también la voluntad, como también los hábitos, como también la iniciativa, como también la prudencia. Son virtudes, son herramientas que tenemos y que hay que ejercitar, ¿sí? Así como ejercitamos el bíceps, el tríceps, hay que ejercitar la prudencia, hay que ejercitar la voluntad, hay que ejercitar la memoria, hay que ejercitar la atención, hay que ejercitar la concentración. Para todas esas cosas tienen una gran técnica, que no es una herramienta, es una técnica, un método, que es la meditación. Que ya habíamos hablado de esto en otro video, para aquellos que no lo tienen, vayan en mi muro del Instagram y ahí tienen algo, una introducción muy sencilla. Pero el punto está ahí, el punto está en el poder no está en mi voluntad. ¿Sí? La potencia no está en mi voluntad. Poder igual potencia, no poder de poderoso, ¿eh? Poder de potencia no está en mi voluntad. Si yo la pongo ahí, o si yo la identifico ahí, me pierdo como toda una parte de mí que no le doy bolilla. La potencia está en mi ser, en mi todo yo. Y la voluntad es lo que me va a permitir que esa potencia se convierta en acción, en acto. ¿Sí? La voluntad es como un pasaje, es una estación de relevo, ¿sí? De adentro hacia afuera. Bien. Entonces, cuando yo hablo de la voluntad de curación, ¿sí? Yo tengo que sincerarme conmigo de qué es lo que quiero. Y cuando quiero algo, tengo que tratar de conocer y de tender a lo más alto, no a lo más bajo. Es decir, si a mí me duele la muela, tengo dos opciones. O quiero curarme la muela y que me deje de doler la muela, en cuyo caso se me va a terminar una muela y me va a empezar a doler la otra, por poner un ejemplo concreto y pavo. O yo quiero sanar todo yo. Y eso incluye mi muela, naturalmente. Y entonces empezar a... Bueno, pero, a ver, ¿por qué me duele la muela? Ay, porque como mucho caramelo. ¿Y por qué como mucho caramelo? Podría no comer caramelo, ¿sí? Y entonces de repente empiezo a ver que
esa enfermedad, una vez que ya esté curada, yo puedo hacer algo para que eso no vuelva a ocurrir. Si no, es como que vuelvo a caer otra vez en los mismos problemas. ¿Sí? Y eso tiene que ver ya algo con algo mío, no con algo externo que me viene desde afuera. Entonces la voluntad de curación es importantísima, es fundamental. Para mí es fundamental. O sea, yo no puedo trabajar con una persona que no tiene la voluntad de curarse. ¿Sí? Por eso yo muchas veces cuando me dicen, no, quiero que atiendas a mi marido, a mi mujer, a mi tal cosa, tal otra, yo siempre les digo lo mismo. Digo, mirá, si esa persona es consciente de lo que significa hacer una sesión de homeopatía, bienvenido sea, no hay ningún problema, arreglamos cuando quiera. Ahora, si esa persona va a venir, se va a sentar y me dice, yo vengo porque me mandó, ¿sí? O viene convencido de que no tiene nada, que está perfecto, que no tiene nada que mejorar, o sea, se me hace mucho más, no un poquito, mucho más difícil a mí trabajar con esa persona. ¿Sí? Porque no tengo acceso. Porque hay algo que es fundamental en la voluntad de curación, que es dar acceso. O sea, yo, como que, queriendo curarme, doy acceso a que el otro me entre, ¿sí? Intime en mi mundo, se meta a mi mundo y desde ahí adentro mostrarle. Porque no se trata de ver desde afuera, se trata de entrar y desde adentro, mira, es eso, es aquello, es lo de más allá. Entonces, partiendo desde ahí, tengo que entender que después hay, si yo insisto, cuanto más conozca de cosas profundas, espirituales, íntimas, verdaderas, ¿sí? Elevadas en cuanto a vibración, a frecuencia, mucho más exitosa va a ser mi curación, porque yo mi objeto de deseo cada vez va a ser mucho más puro, más alto, más elevado, más perfecto. Más perfecto no en tanto perfecto de perfección infalible, sino de más acabado, más terminado, más completo, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí está el punto. Ahí está el punto. Ahí es donde está, cuando hablo de la voluntad de curación, es entender qué es estar sano. Conocer qué quiero, qué versión quiero de mí y tender hacia eso. En el medio van a surgir los obstáculos, ¿sí? Pero esos obstáculos pueden removerse. Pero en tanto yo apunte bajo, ¿sí? y apunte a poco profunda va a ser mi proceso curativo. ¿Se entiende? Quizás me enredé un poco, pero lo que quiero es esto, quiero que entiendan que la voluntad es empoderarse de mi propia vida completa, donde la curación va a ser una partecita chiquitita, ¿sí? Entonces, decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo para estar mejor? Porque muchas veces pasa eso, es como cuanto uno más sano está y más a bienes más puros tiende, más libertad gana, por lo tanto más responsabilidad tiene. Es como una cosa media matemática, ¿sí? Y entonces, como muchos en este momento, en esta época, ¿no será que tengo miedo a esa libertad? Y entonces soy yo mismo el que prefiere estar volando bajo que intentar volar alto por miedo a no saber a dónde puedo llegar. Eso es algo que medio mamamos desde chicos, ¿no? Esta cosa de, bueno, trato de más o menos perfil bajo, estar, ¿no? De no, como estar ahí entre... ¿Por qué? Porque hay algo que siente el ser humano, que es una angustia de estar separado. Cuando uno es distinto, cambia y piensa diferente, está como en otra sintonía, de repente se ve separado. Cuando se ve separado hay una pulsión humana muy misteriosa, muy misteriosa que hace que yo no quiera estar separado. Y resolver esa angustia es algo que no depende del médico, o sea, de mí, ni de ningún médico. Depende de la propia persona. Depende de poder encontrar entre los dones y virtudes
íntimas del ser, ¿sí? La propia integridad y completud humana, ¿sí? No sé si capaz me fui demasiado, pero eso es. Cuando yo estoy en esa sintonía, empiezo a no preocuparme si estoy solo en eso. Porque solo va apareciendo personas que vibran en mi misma frecuencia. ¿Bien? Es lo que sucede con mucha gente que aparenta un poco estar enfermo, o que cae una y otra y otra y otra vez en los mismos patrones, que cuando uno lo ve desde afuera dice, pero, o sea, ¿por qué? ¿No? Obviamente hay que estar en los zapatos de esa persona para poder entender por qué, pero uno desde afuera a priori se lo pregunta, y cuando, bueno, en mi caso, en mi consultorio, yo lo pregunto, me meto, entro y demás, me doy cuenta de que yo no puedo hacer nada con un medicamento, que es simplemente un cambio de actitud, ¿sí? O por el contrario, gente que empieza a sanarse y empieza como a entrar en conflicto con la vida que tiene armada. Claro, la vida que tiene armada, la tiene armada con esa voluntad externa que estuvo dañada por la enfermedad durante 20 años. Entonces cuando empieza a perder, empieza a ablandarse la voluntad externa y empieza como a acomodarse, la interna empieza a decir, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y ahí es donde entra en conflicto. Y obviamente cómo lo va a vivir la persona como algo negativo. ¿Por qué? Porque eh, esta, esta soledad hace que yo, ante estar curado y ver que todo a mi alrededor de repente es diferente y no sé qué hacer, me vuelvo a meter para adentro y vuelvo otra vez a lo mismo. Porque estaba cómodo, enfermo, pero cómodo. Y ahí está el punto. Esa es la voluntad es interna, es la que a mí me permite cultivar, ganar hábitos, ¿sí? O sea, cuestiones conscientes repetidas. Hábitos de, por ejemplo, la lectura. ¿Cuánta gente hoy en día se sienta a leer un libro? Que a lo mejor muchos de ustedes lo hacen, ¿no? ¿Qué libros leen? ¿No? ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Cómo se conectan con ustedes? ¿Cómo se miman ustedes? ¿No? ¿Cómo se acompañan en la intimidad ustedes? No sé, se regalan una linda cena, se regalan un lindo momento. ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se evalúan? Piensen en todo eso. ¿Cómo me vinculo conmigo mismo? Volvemos a lo del otro día, ¿no? ¿Cómo me vinculo conmigo mismo? ¿Con qué ojos me miro? ¿Con qué ojos miro lo que hago? ¿Sí? Entonces, cuando empiece a responder esas preguntas, voy a entender cuáles fueron mis deseos. Porque llegué acá porque fui deseando un montón de cosas. Y otra cosa que puede pasar es encontrarme en un lugar donde no quiero estar. Y donde me di cuenta de que yo no decidí. Y entonces, ¿qué pasa ahí? No pasa nada. Va a sobrevenir una angustia. Que es normal. Que está bien que pase. Si yo me corto, va a sangrar. ¿Bien? ¿Por qué tiene que sangrar? Porque tengo que cicatrizar, porque tienen que caer factores regenerativos, porque el cuerpo se tiene que acomodar a esa herida, y bueno, acá es lo mismo. Entonces, si vivimos anestesiados, entonces no nos podemos conectar con la voluntad. Porque conectarse con la voluntad implica actuar. Actuar implica pasar por una serie de pasos, deliberar, ¿sí? Decidir, hacer, y además de hacer, yo empujo hacia el mundo y el mundo me devuelve un efecto. ¿Sí? Efecto primario y secundario. Funciona en la homeopatía, funciona en la vida. Yo ejerzo una presión al mundo y el mundo me devuelve una respuesta. Y eso tengo que poder soportarlo, recibirlo. ¿Sí? Pero cuando yo lo recibo, siendo consciente de que aunque sea algo que a mí me afecta o me duele, me lastima, me molesta, es producto de mi ejercicio, de mi voluntad interior, y eso implica un movimiento vital positivo, ascendente, profundo, pasa. Y entonces, eso es, ¿sí? Porque muchas veces creemos que hay algo, bueno, eso habría que sería para hablar otro día, ¿no? Pero esto de la experiencia.
¿no? Somos presos de la experiencia, porque la experiencia todos dicen que es algo positivo. Decir, tiene mucha experiencia. Sí, ojo, porque la experiencia muchas veces te ancla a cosas que vos ya sabes cómo son, y uno nunca sabe cómo es. Porque el futuro es el hoy de todos los días, o sea, el futuro no existe. El pasado existió, no existe hoy, el pasado existió, yo puedo rememorarlo. El futuro no lo puedo rememorar, pero lo creo. Entonces hay una existencia dual entre hoy es hoy y mañana, al mismo tiempo. Porque lo que va a ser mañana es lo que está pasando hoy. Entonces si yo ya de antemano digo, ya sé cómo son las cosas porque tengo experiencia, entonces ¿qué va a pasar? Va a seguir siendo siempre igual. ¿No? Porque si ya va a ser así, ¿para qué voy a hacerlo? Si es así. Entonces, no. Se trata de ir por otro lado, de orientar los pensamientos, las ideas hacia otro lado. ¿Bien? Pasa con mucha gente, pasa gente que a lo mejor, no sé, se enamora y después es decepcionada y después no quiere volver a amar nunca más en la vida, porque se sabe que el amor no. No, pero a ver, no es así. Y así pasa con un montón de experiencias. Pasa también con la experiencia, en la ciencia pasa. No, bueno, esto ya lo hicimos, no va a funcionar. No va a funcionar, no. No funcionó esa vez, no significa que no vaya a funcionar mañana. Porque yo hoy tengo la posibilidad de no hacer lo mismo que pasó antes, y con el conocimiento de antes tengo la posibilidad de saber qué cambiar de acá en más. Cuando yo decidí hoy cambiar algo, ya en el futuro ya es distinto. Porque ya está, yo ya estoy creando eso. Entonces les propongo, entren en la voluntad de la siguiente manera. Pónganse pequeños objetivos. Pequeños, chiquititos. No sé, yo por ejemplo, les pongo un ejemplo de mi vida cotidiana, ¿no? Yo, por ejemplo, para entrenar la voluntad, cosas que hago es, me propongo, no sé, a mí me gusta decir, bueno, tengo ganas de, a mí siempre me gustaban las pastas, como estoy tratando de dejar las harinas, y las he dejado bastante, digo, bueno, quiero hacer una pizza de masa madre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, me propuse, fui, investigué, qué sé yo, y logré hacer una masa de pizza de masa madre. Más o menos, regular, les diría. No los invitaría a comer regular. Pero no importa. Porque yo logré proponerme algo y cumplirlo. Y lo cumplí. Y lo rico de esa pizza es que me lo propuse y lo logré. Y así cosas cada vez más grandes. Porque de eso se trata. De empezar con cosas más grandes. Una vez que ya logré algo pequeño, voy tratando de lograr cosas más grandes. ¿Sí? Y ahora, bueno, me propuse con este curso de homeopatía en psicología poder enseñarles extender el paradigma de la homeopatía al campo de la salud mental, ¿sí? Porque yo no estudié psicología, pero sí estudié homeopatía. Entonces yo si le comento a alguien que sí estudió psicología o psicopedagogía o cualquier profesión de área de salud mental, le comento qué es el paradigma homeopático, esa persona va a poder aplicar la homeopatía a sus propias herramientas, en la terapia, etc. ¿Sí? Y eso es un proyecto que tengo. Es como algo que me propongo. Y bueno, es algo mucho más grande que hacer una pizza. Y así. Y si me equivoco, si no sale, ¿qué implica? Que hubo algo donde me equivoqué, pero significa que no va a ser posible. ¿Sí? Entonces, para curarse es lo mismo. Para curarse basta con, por un lado, en tratar de cultivar aquellas cosas que me gustarían. Proponerme objetivos que no sean solo curarme de este dolor, de este problema, de esta cuestión. Sí, bueno, yo como persona con mi vida me gustaría tender hacia esto. ¿Sí? Bien, entonces ya va ¿por qué? Porque van a ir apareciendo, obviamente. Si yo apunto a algo bajo, las terapias con las que me voy a topar van a ser para resolver eso que me está pasando y nada más. Y entonces siempre voy a encontrar que hay algo que está incompleto y que voy a decir, puse todo de mí y no lo logré. No, en realidad no, en realidad decidí y orienté mi voluntad hacia lo que ya tenía conocido, en vez de explorar más en el mundo, más en el conocimiento, de cultivar y hacer que entren a través de mi entendimiento nuevos objetos que yo pueda definir como objetos de mi voluntad y que sean tendientes a una evolución y a una trascendencia. Bueno, espero que haya quedado claro, más o menos. Es un tema muy, muy difícil y reconozco que me es difícil poder resumirlo y bajarlo y decirlo de la manera más sencilla posible. Si me agarra algún profesor de filosofía
o algún doctor o licenciado en psicología capaz que me van a marcar algunas cuestiones, pero bueno, nada, les pido disculpas a todos esos colegas. Pero bueno, el punto está en eso, en tratar de bajar lo que es complejo y que parece súper místico y volado, que está allá arriba, bajarlo a algo bien material para que ya puedan empezar. Lo cual no significa que no los invite a profundizar también. O sea, que yo lo baje para que sea comprensible no significa que de lo comprensible ustedes puedan volver y llevarlo, elevarlo o profundizar en lo que tienen que hacer. Así que bueno, me alegro que les haya gustado y veo que les ha gustado. Me pone muy contento. Y bueno, esto va a quedar grabado para aquellas personas que se lo perdieron. Y bueno, los invito a que etiqueten a aquellas personas que desean, o que las ven que están ahí medio trabadas en lo mismo. Bueno, a ver si con este vivo logramos que puedan encontrarse consigo mismas, que puedan encontrar otro camino, ¿no? Como que el que ya está, ya evidentemente por ahí no es. Entonces, buscar otro camino. Plantéense ustedes están donde quieren, qué cosas quieren, sin desesperar, porque que yo hoy no estoy donde quiero no significa que no pueda llegar nunca. ¿Sí? Simplemente significa que hoy no estoy, hoy. Pero hoy es ya, hoy cambiar eso, ya cambió el mañana. Ya cambió el mañana. Entonces, mírenlo con optimismo, ¿sí? Como que aún dándose cuenta de cosas que puedan llegar a resultarles angustiantes, tristes y demás, bueno, piensen, por lo menos se dieron cuenta. Por lo menos tomaron conciencia. Es decir, ese suceso está ahora en mi conciencia. Lo tengo acá adelante, no me queda otra, me quedan un montón, pero digo, puedo ya verlo. Tengo la opción de volver a otra vez al camino donde estaba o decir, bueno, hay que hacer algo. La voluntad implica una acción y la acción implica siempre movimiento. Es una actitud activa, no es pasiva. Implica tiempo, implica procesos, implica dedicación, implica energía, ¿sí? Implica, me toma a todo mi ser, a todo yo me toma y me mueve al mundo en esa dirección que trazó mi voluntad. Pero me mueve, ¿sí? Es algo que me pulsa hacia adelante. Entonces, bueno, quizás esto, ¿no? Que ustedes también puedan llevarle a otros estos conceptos, porque una de los bienes o uno de los objetos es la esperanza. Entonces, cuando uno le puede llevar esperanza a alguien, ¿sí? Ya lo invita a por lo menos pensar en que puede haber otra opción, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me encanta, yo les recomiendo a los que no lo han leído, ¿no? Hay una lectura en la Biblia, que es la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, ¿sí? Capítulo 13, donde habla del amor. Y hay una parte muy linda donde dice que lo más importante es la fe, la esperanza y el amor, pero lo más importante es el amor. Entonces, pero la esperanza está ahí. La esperanza está ahí y la fe está ahí, ¿sí? No, son dos temas como súper grandes, pero esto, ¿no? Poder que mi voluntad no solo sea, eso es otra cosa que los invito, que mi voluntad no solo sea o tienda a acciones para conmigo, ¿sí? Qué importante es que pueda yo tender en acciones hacia el resto. ¿Por qué? Porque es una forma de multiplicar. ¿Multiplicar para quién? Para mí. ¿Se entiende? Entonces, cuanto más empiezo a empujar a otros, también me empujo a mí. De hecho, yo poder compartir esto con ustedes, no saben lo feliz y lo hermoso que es para mí. Porque yo puedo hablarme a mí mismo también y poder compartirles mi experiencia, compartirles lo poco que he leído y que sé, pero además hacer una meditación, es como una especie de meditación, oración en comunión, que es lo otro importantísimo de la vida humana, la comunión, no la comunión cristiana, la comunión de la común unión, o sea, el relacionarse con los otros, con los que me rodean, ¿bien? Porque en eso se mueve, en eso circula, hay una circulación como el corazón, ¿sí? Que va del centro a la periferia y de la periferia al centro, bueno, en eso circula también el devenir y la vida humana. Bueno, ya no los aburro más. Nada, gracias por estar del otro lado y bueno, espero vernos muy prontito. Les mando un beso y que tengan una linda semana.